Muy bien, iniciamos entonces la lectura del día de hoy. Voy a compartirles pantalla para el resumen. Bien, breve y rápido, pero no por eso menos hondo. Como ustedes ven, hemos recorrido en estas páginas que leímos del día jueves varios personajes. Quería recalcar en esto, miren cómo van asomando en la narrativa. Primero asoma Blanca, un acontecimiento que la autora Isabel Allende narra con Blanca. Después hace aparecer la narrativa Clara, cuenta algo de Clara. Después aparece Jaime, después aparece Nicolás, después aparece Esteban, y después aparece Pedro III. Lo que quiero es que vean cómo la figura de Alba que ha venido va recorriendo toda la familia Trueba del Valle. Y eso, este modo de ir recorriéndolos por cada uno de los nombres y unificándolos y desuniéndolos en ciertos casos, es lo que llamamos nosotros como el hilo narrativo. Ese hilo narrativo nos permite ir sabiendo cómo construye el relato Isabel Allende. Esto ya nos llevaría a ver estructuraciones, ¿no? De los relatos literarios y tiene que ver con una hermenéutica del relato. Eso ya es hilar muy fino. Imagínense si nosotros hiciéramos este ejercicio y comenzáramos a armar la estructuración de cada uno de los capítulos, sería un estudio muy profundo. No lo vamos a hacer y sin embargo lo estamos haciendo. Queramos o no queramos por este detenimiento del que hablaba Alexis, que nos da la riqueza del poner un freno en este mundo que todo está tan acelerado y con una vorágine enorme. Frenar un poquito y no desesperarnos por avanzar es una maravilla. Así que bueno, con eso, para tenerlo en cuenta, les leo rápidamente lo que he ido poniendo como resumen. Blanca está preocupada por la soledad de su hija, por la soledad de Alba. Alba pasa sola en la casa. Sin embargo, Alba eso no le perturba, más bien disfruta esa soledad. Juega solitariamente con algunas muñecas que le preparan, pero sobre todo no nos olvidemos que le encanta ir al sótano de la casa, que por cierto lo tienen prohibido, pero ella aún así asiste. Ahí en el sótano guardan toda la historia referida a los artefactos usados por esta tan singular familia. Está desde las partes del cacharro que tenían, la piel esta que le hizo de alfombra del pobre Barrabás, las historias, los baúles de libros, todo eso está guardado ahí. Es decir, Alba recupera en cierto sentido la historia de su familia. Y ese es un indicio. Clara regala en una Navidad a su nieto un equipo de pintura y Alba pinta todas las dimensiones de su vida, de su corta infancia, en las paredes de su cuarto, ¿no? Ahí va graficando lo que ella le va pasando, lo que ella va sintiendo. Es un modo de expresión también que utiliza Clara y que es tan significativa para este realismo mágico. Jaime, el médico, su tío, que vive muy cerca, era el más preferido para Alba, nos dice la narrativa, ¿no? Leía junto con ella algunos tratados de medicina, le daba para leer, perdón, algunos tratados, le acompañaba, estaba junto a Alba, ¿no? Y Alba tenía acceso, la única que tenía acceso a la biblioteca de su tío, en una amplia biblioteca. Alba era una excelente lectora. Nicolás viaja un año a la India, después aparece la figura de Nicolás, ¿no? Luego tenía la certeza de la existencia de Dios, aprendió varios artificios y ponía lo espiritual sobre lo material. Recordemos que Nicolás, después de un viaje, igual le llevaba siempre, dicen, el recuerdo a Alba. Sin embargo, la relación no era tan cercana como Jaime. Nicolás estaba como más distraído, se puede decir. Después de este viaje a la India, después de estar recorriendo todo este camino espiritual, recordemos que Nicolás viene muy cambiado, una serie de artificios como caminar sobre el fuego, la meditación, el yoga, todo eso le llevan a querer dar su doctrina a los otros y publica un libro que se llama Los 99 Nombres de Dios y cómo alcanzar el nirvana. Qué interesante. Si uno pone un libro de cómo hacer algo, quiere decir que lo ha hecho. Entonces, en cierta medida, entendemos que Nicolás ha alcanzado el nirvana, que es el estado máximo, ¿no? De elevación después de una larga cantidad de reencarnaciones. Pero bueno, entonces nos encontramos con un Nicolás cambiado, que le comienza a enseñar poco a poco a Alba estos artificios que él había aprendido. Lógicamente el libro nos dice no se vendió. Luego viene la figura de Esteban Trueba, nos dice la autora, que mantenía una relación amorosa con Alba. No voy a entrar en detalles, no nos olvidemos, sin embargo, cómo Alba acude todas las mañanas a visitar a su abuelo, cómo va también a la hacienda con él, la manera en que el abuelo le consiente, no está chocho Esteban Trueba, solamente con Alba. Lo más significativo será Esteban Trueba de su vida. La familia entera está reunida para la comida del sábado. Miren cómo va el hilo narrativo, ¿no? Va Alba recorriendo a cada uno de la familia y después ¡pac! Se unen todos.
Lógicamente ahí es una tensión que experimentan en esa reunión. Luego el relato nos dice que Blanca en esa época llega al apogeo de su belleza. El apogeo es lo más alto, la cumbre de la belleza. Esto le lleva a tener una gran cantidad de pretendientes. Vive, sin embargo, de la completa caridad de Esteban Trueba, de la misericordia de Esteban Dirán en la narrativa, precisamente porque Esteban no le termina de perdonar lo de Pedro III, ¿no? Para Esteban fue una especie de decepción muy, muy grande. Por lo tanto, Blanca lleva una vida muy, muy sencilla. Sin embargo, tiene muchos pretendientes, es una mujer atractiva. Esteban no entiende cómo, dice, pero si tiene un hijo, si no se sabe bien la situación matrimonial que lleva, y no es que es tan agraciada, pero Blanca parecía expedir alguna especie de, no sé, podríamos decir sex appeal, ¿no? La palabra no me gusta mucho, quizá un atractivo, ¿no? Bien, esto le produce un grave problema a Alba en un principio porque tiene la fantasía que en cualquier momento se va a ir, con los pretendientes no va a volver. Esta fantasía tan arraigada en los niños, ¿no? De que los padres los van a abandonar en algún momento y no van a volver. El sufrimiento que genera la ausencia así sea momentánea de los padres, ni cómo el niño tiene que ir procesando. Bueno, Alba lo hace así. Sin embargo, cuando conoce a Pedro III y se da cuenta de la relación que lleva con Clara, con Blanca, ya Alba se tranquiliza, ¿no? A su padre sanguíneo. Le brinda entonces ese conocimiento de Pedro III, seguridad de la relación que va a tener, porque dice, mientras esté Pedro III, mi mamá no se va a ir con ningún otro. Y lo escucha siempre cantar en la radio, se ha convertido en un cantante famoso de protesta, ¿no? Este encuentro es muy bonito. Para Alba, el motor más grande de toda la casa era su abuela Clara. Nuevamente retornamos a Clara, esta figura matriarcal que organiza un poco la vida dentro y que también es fuente de unión. Recordemos que la casa de la esquina, y hasta ahí llegamos a la lectura, se llena siempre de movimiento, está con mucha gente políticos, visitas, amigos, amistades, pero quería rescatar esto, una de las visitas que más recordarán, no solamente por lo importante que era, sino porque después dice que llevarán su ataúd entre fusiles, esto ya lo iremos viendo más adelante, es que estuvo ahí, en su casa, el poeta. Recordemos que cuando se refiere al poeta es al gran Pablo Neruda, ¿no? Blanca Alba conoció entonces, según la ficción, a Pablo Neruda. Tenemos la foto de Neruda. Justo hoy día estamos recordando un año más de su fallecimiento en Chile y hemos pensado hablar de él. Les recomiendo, Pablo Neruda es un poeta muy interesante, ¿no? Bien, entonces con ese preámbulo y espero que haya quedado claro el resumen, nos disponemos a leer y a terminar, Dios mediante el capítulo 9. Así que no sé quién se apunta con la lectura del día de hoy. Yo Yo sigo, podría. chévere, Irma. Gracias, Tati, Irma. Sigo un poquito gripado, así que no les voy a poder ayudar. Tati, Irma, Elisa. Listo. Muchas gracias. Bien, vamos a leer entonces. Uy, esto no es. eh, Ahí creo que ya pasamos, ¿no? Ahí deben estar viendo la otra pantalla. Bien. Habíamos llegado entonces hasta este momento que les contaba, ¿no? Alba se sentó muchas veces sin sospechar que un día caminaría. Se refiere, leo un poco más atrás. Se refiere a Pablo Neruda, ¿no? Se turnaron para vivir allí o al menos para asistir a las reuniones espirituales, las charlas culturales y las tertulias sociales, casi toda la gente importante del país, incluso el poeta, que años más tarde fue considerado el mejor del siglo y traducido a todos los idiomas conocidos de la tierra, en cuyas rodillas Alba se sentó muchas veces, sin sospechar que un día caminaría detrás de su féretro con un ramo de claveles ensangrentados en la mano entre dos filas de ametralladoras. Adelante, Tati. Se me escucha, ¿no? Sí. Clara era todavía joven, pero a su nieta le parecía muy vieja, porque no tenía dientes. Tampoco tenía arrugas y cuando estaba con la boca cerrada, creaba la ilusión de extrema juventud debido a la expresión inocente de su rostro. Se vestía con túnicas de lino crudo que parecían batas de loco, y en invierno llevaba calcetines largos de lana y guantes sin dedos. Le hacían gracia los asuntos menos chistosos, y en cambio era incapaz de comprender una broma. Se reía a destiempo, cuando nadie más lo hacía.
y podía ponerse muy triste si veía a otro hacer el ridículo. Algunas veces sufría ataques de asma. Entonces llamaba a su nieta con una campanilla de plata que siempre llevaba consigo, y Alba acudía corriendo, la abrazaba y la curaba con susurros de consuelo, pues ambas sabían por experiencia que lo único que quita el asma es el abrazo prolongado de un ser querido. Tenía los ojos risueños color avellana, el pelo canoso y brillante recogido en un moño desordenado, del cual escapaban mechones rebeldes, las manos finas y blancas, de uñas almendradas y largos dedos sin anillos, que solo servían para hacer gestos de ternura, acomodar las cartas de adivinación y ponerse la dentadura postiza a la hora de comer. Alba pasaba el día persiguiendo a su abuela, metiéndose entre sus faldas, provocándola para que contara cuentos o moviera los jarrones con la fuerza de su pensamiento. En ella encontraba un refugio seguro cuando la asediaban sus pesadillas o cuando los entrenamientos de su tío Nicolás se hacían insoportables. Clara le enseñó a cuidar a los pájaros y a hablarles a cada uno en su idioma, a conocer los signos premonitorios de la naturaleza y a tejer bufandas con punto correteado para los pobres. Alba sabía que su abuela era el alma de la gran casa de la esquina. Los demás lo supieron más tarde, cuando Clara murió, y la casa perdió las flores, los amigos transeúntes y los espíritus juguetones, y entró de lleno en la época del estropicio. Alba tenía 6 años cuando vio a Esteban García por primera vez, pero nunca lo olvidó. Probablemente lo había visto antes, en las Tres Marías, en cualquiera de sus viajes estivales con el abuelo, cuando la llevaba a recorrer la propiedad, y con un gesto amplio le mostraba todo lo que abarcaba la vista, desde las alamedas hasta el volcán, incluyendo las casitas de ladrillos, y le decía que aprendiera a amar la tierra, porque algún día sería suya. Mis hijos son todos unos pelotudos. Si heredaran las Tres Marías, en menos de un año, esto se volvería a ser la ruina que era en tiempos de mi padre, le decía a su nieta. Todo esto es tuyo, abuelo. Todo, desde la carretera panamericana hasta la punta de esos cerros. ¿Lo ves? ¿Por qué, abuelo? ¿Cómo que por qué? Porque soy el dueño, claro. Sí, pero ¿por qué eres el dueño? Porque era de mi familia. ¿Por qué? Porque se la compraron a los indios. Y los inquilinos, los que también han vivido aquí siempre, ¿por qué no son ellos los dueños? Tu tío Jaime está metiéndote ideas de bolcheviques en la cabeza, bramaba el senador Trueba, congestionado de furia. ¿Sabes lo que pasaría si aquí no hubiera un patrón? No, que todo se iba al carajo. No habría nadie que diera las órdenes, que vendiera las cosechas, que se responsabilizara por las cosas. ¿Entiendes? Nadie que cuidara de la gente tampoco. Si alguien se enfermara, por ejemplo, o se muriera y dejara una viuda y muchos hijos, morirían de hambre. Cada uno tendría un pedacito miserable de terreno y no le alcanzaría ni para comer en su casa. Se necesita alguien que piense por ellos, que tome las decisiones, que los ayude. Yo he sido el mejor patrón de la región. Alba, tengo mal carácter, pero soy justo. Mis inquilinos viven mejor que mucha gente en la ciudad. No les falta nada. Y aunque sea un año de sequía, de inundación o de terremoto, yo me preocupo de que aquí nadie pase miserias. Eso tendrás que hacer tú cuando tengas la edad necesaria. Por eso te traigo siempre a las Tres Marías, para que conozcas cada piedra y cada animal, y sobre todo a cada persona por su nombre y apellido. ¿Me has comprendido? Pero en realidad ella tenía poco contacto con los campesinos y estaba muy lejos de conocer a cada uno por su nombre y apellido. Por eso no reconoció al joven moreno, desmañado y torpe, con pequeños ojos crueles de roedor, que en una tarde tocó la puerta de la gran casa de la esquina en la capital. Vestía un traje oscuro muy estrecho para su tamaño. En las rodillas, los codos y las asentaderas, la tela estaba gastada, reducida a una película brillosa. Dijo que quería hablar con el senador Trueba y se presentó como el hijo de uno de los inquilinos de las Tres Marías.
A pesar de que en tiempos normales la gente de su condición entraba por la puerta de servicio y aguardaba en el repostero, lo condujeron a la biblioteca, porque ese día había una fiesta en la casa, a la cual asistiría toda la plana mayor del Partido Conservador. La cocina estaba invadida por un ejército de cocineros y ayudantes que Trueba había traído del club, y había tal confusión y prisa que un visitante no habría hecho más que molestar. Era una tarde de invierno y la biblioteca estaba oscura y silenciosa, iluminada solamente por el fuego que fritaba en la chimenea. Olía a pulimento para madera y a cuero. Espera aquí, pero no toques nada. El segador llegará pronto, dijo de mal modo la mucama, dejándolo solo. El joven recorrió la habitación con la vista, sin atreverse a hacer ningún movimiento, rumiando el rencor de que todo aquello podría haber sido suyo, si hubiera nacido de origen legítimo, como tantas veces se lo explicó su abuela, Pancha García, antes de morir, de limpiar la calambre y dejarlo definitivamente huérfano en la multitud de hermanos primos, donde él no era nadie. Solo su abuela lo distinguió en el montón y no le permitió olvidar que era diferente de los demás, porque por sus venas corría la sangre del patrón. Miró la biblioteca sintiéndose sofocado. Todas las paredes estaban cubiertas por estanterías de caoba pulida, excepto a ambos lados de la chimenea, donde había dos vitrinas abarrotadas de marfiles y piedras duras del oriente. La habitación tenía doble altura, único capricho del arquitecto que su abuelo consintió. Un balcón, al cual se tenía acceso por una escalera de caracol de fierro forjado. Hacía las veces de segundo piso de las estanterías. Los mejores cuadros de la casa estaban allí, porque Esteban Trueba había convertido la pieza en su santuario, su oficina, su refugio, y le gustaba tener a su alrededor los objetos que más apreciaba. Las repisas estaban llenas de libros y de objetos de arte, desde el suelo hasta el techo. Había un pesado escritorio de estilo español, grandes butacas de cuero negro, dando la espalda a la ventana, cuatro alfombras persas cubriendo el parque de encina, y varias lámparas de lectura con pantalla de pergamino distribuidas estratégicamente, de modo que donde uno se sentara había buena luz para leer. En ese lugar prefería el senador celebrar sus conciliabulos, tejer sus intrigas, forjar sus negocios y, en las horas más solitarias, encerrarse a desahogar la rabia, el deseo frustrado o la tristeza. Pero nada de eso podía saberlo el campesino que estaba de pie sobre la alfombra, sin saber dónde poner las manos, sudando de timidez. Aquella biblioteca señorial, pesada y apabullante, correspondía exactamente a la imagen que tenía del patrón. Se estremeció de odio y de temor. Nunca había estado en un lugar así, y hasta ese momento pensaba que lo más lujoso que podía existir en todo el universo era el cine de San Lucas, donde una vez la maestra de la escuela llevó a todo el curso a ver la película de Tarzán. Le había costado mucho tomar su decisión y convencer a su familia y hacer el largo viaje hasta la capital, solo y sin dinero, para hablar con el patrón. No podía esperar hasta el verano para decirle lo que tenía atorado en el pecho. De pronto se sintió observado, se volvió y se encontró frente a una niña con trenzas y calcetines bordados que lo miraba desde la puerta. ¿Cómo te llamas? Inquirió la niña. Esteban García, dijo él. Yo me llamo Alba Trueba. Acuérdate de mi nombre. Me acordaré. Se miraron por un largo rato hasta que ella entró en confianza y se atrevió a acercarse. Le explicó que tendría que esperar porque su abuelo todavía no había regresado del Congreso y le contó que en la cocina había un torbellino por culpa de la fiesta, prometiéndole que más tarde conseguiría unos dulces para traer. Esteban García se sintió un poco más cómodo. Se sentó en una de las butacas de cuero negro y poco a poco atrajo a la niña y la sentó en sus rodillas. Alba olía a Bairún, una fragancia fresca y dulce que se mezclaba con su olor natural de chiquilla transpirada. El muchacho acercó la nariz a su cuello y aspiró ese perfume desconocido de limpieza y bienestar, y sin saber por qué, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sintió que odiaba a esa criatura casi tanto como odiaba al viejo Trueba. Ella encarnaba lo que nunca tendría, lo que él nunca sería.
Deseaba hacerle daño, destruirla, pero también quería seguir oliéndola, escuchando su vocecita de bebé y teniendo al alcance de la mano su piel suave. Le acarició las rodillas, justo encima del borde de los calcetines bordados. Eran tibias y tenía hoyuelos. Alba siguió parloteando sobre la cocinera que metía nueces por el culo de los pollos para la cena de la noche. Él cerró los ojos. Estaba temblando. Con una mano rodeó el cuello de la niña, sintió sus trenzas cosquilleándole la muñeca y apretó suavemente, conscientemente de que era tan pequeña que con un esfuerzo mínimo podía estrangularla. Deseó hacerlo. Quiso sentirla revolcándose y pataleando en sus rodillas, agitándose en busca de aire. Deseó oírla gemir y morir en sus brazos. Deseó desnudarla y se sintió violentamente excitado. Con la otra mano incursionó debajo del vestido almidonado, recorrió las piernas infantiles, encontró el encaje de las enaguas de batista y las bombachas de lana con elástico. En un rincón de su cerebro le quedaba suficiente cordura para darse cuenta de que estaba parado al borde de un abismo. La niña había dejado de hablar y estaba quieta, mirándolo con sus grandes ojos negros. Esteban García tomó la mano de la criatura y la apoyó sobre su sexo endurecido. Gracias, Tati. Irma, adelante, por favor, gracias. Liz, ¿sabes qué es esto? Preguntó roncamente. Tu pene, respondió ella, que lo había visto en las láminas de los libros de medicina de su tío Jaime y su tío Nicolás, cuando paseaba desnudo haciendo sus ejercicios asiáticos. Él se sobresaltó, se puso bruscamente de pie y ella cayó sobre la alfombra. Estaba sorprendido y asustado. Le temblaban las manos. Sentía las rodillas de lana y las orejas calientes. En ese momento oyó los pasos del senador Trueba en el pasillo y un instante después, antes que alcanzara a recuperar la respiración, el viejo entró en la biblioteca. ¿Por qué está tan oscuro esto? Rugió con su vozarrón de terremoto. Trueba encendió las luces y no reconoció al joven que lo miraba con los ojos desorbitados. Le tendió los brazos a su nieta y ella se refugió en ellos por un breve instante, como un perro apaleado, pero enseguida se desprendió y salió cerrando la puerta. ¿Quién eres tú, hombre? Espetó a quien era también su nieto. Esteban García. ¿No se acuerda de mí, patrón? Logró balbucear el otro. Entonces Trueba reconoció al niño taimado que había delatado a Pedro III años atrás y había recogido del suelo los dedos amputados. Comprendió que no le sería fácil despedirlo sin escucharlo, a pesar de que tenía por norma que los asuntos de sus inquilinos debían resolverlos el administrador en las Tres Marías. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó. Esteban García vaciló. No podía encontrar las palabras que había preparado tan minuciosamente durante meses, antes de atreverse a tocar la puerta de la casa del patrón. Habla rápido. No tengo mucho tiempo, dijo Trueba. Tartamudeando, García consiguió plantear su petición. Había logrado terminar el liceo en San Lucas y quería una recomendación para la escuela de carabineros y una beca del Estado para pagar sus estudios. ¿Por qué no te quedas en el campo como tu padre y tu abuelo?, le preguntó el patrón. Disculpe, señor, pero quiero ser carabinero, rogó Esteban García. Trueba recordó que aún le debía la recompensa por delatar a Pedro III García y decidió que esa era una buena ocasión de saldar la deuda y, de paso, tener un servidor en la policía. Nunca se sabe. De repente puede necesitarlo, pensó. Se sentó en un pesado escritorio, tomó una hoja de papel con membrete del Senado, redactó la recomendación en los términos habituales y se la pasó al joven que aguardaba de pie. Toma, hijo. Me alegro que hayas elegido esa profesión.
Si lo que quieres es andar armado, entre ser delincuente o ser policía, es mejor ser policía, porque tienes impunidad. Voy a llamar por teléfono al comandante Hurtado. Es amigo mío, para que te den la beca. Si necesitas algo, avísame. Muchas gracias, patrón. No me lo agradezcas, dijo. Me gusta ayudar a mi gente. Lo despidió con una palmadita amistosa en el hombro. ¿Por qué te pusieron Esteban? Le preguntó en la puerta. Por usted, señor, respondió el otro enrojecido. Trueba no le dio un segundo pensamiento al asunto. A menudo los inquilinos usaban los nombres de sus patrones para bautizar a los hijos, como señal de respeto. Clara murió el mismo día que Alba cumplió 7 años. El primer anuncio de su muerte fue perceptible solo para ella. Entonces comenzó a hacer secretas disposiciones para partir. Con gran discreción distribuyó su ropa entre los sirvientes y la leva de protegidos que siempre tenía, dejándose lo indispensable. Ordenó sus papeles, rescatando de los rincones perdidos sus cuadernos de anotar la vida. Los ató con cintas de colores, separándolos por acontecimientos y no por orden cronológico, porque lo único que se había olvidado de poner en ellos eran las fechas, y en la prisa de su última hora decidió que no podía perder tiempo averiguándolas. Al buscar los cuadernos, fueron apareciendo las joyas en cajas de zapatos, en bolsas de medias y en el fondo de los armarios, donde las había puesto desde la época en que su marido se las regaló, pensando que con eso podía alcanzar su amor. Las colocó en una vieja calceta de lana, las cerró con un alfiler imperdible y se las entregó a Blanca. Guarde esto, hijita. Algún día pueden servirle para algo más que disfrazarse, dijo. Blanca lo comentó con Jaime y éste comenzó a vigilarla. Notó que su madre hacía una vida aparentemente normal, pero casi no comía. Se alimentaba de leche y unas cucharadas de miel. Tampoco dormía mucho, pasaba la noche escribiendo o vagando por la casa. Ya, mamá. Parecía irse desprendiendo del mundo, cada vez más ligera, más transparente, más alada. Cualquier día de estos va a salir volando, dijo Jaime preocupado. De pronto comenzó a asfixiarse. Sentía en el pecho el galope de un caballo enloquecido y la ansiedad de un jinete que va a toda prisa contra el viento. Dijo que era el asma, pero Alba se dio cuenta que ya no llamaba con la campanita de plata para que la Ya, curara yo mañana te la... con abrazos prolongados. Una mañana vio a su abuela abrir las jaulas de los pájaros con inexplicable alegría. Clara escribió pequeñas tarjetas tiara sus seres queridos, que eran muchos, y las puso sigilosamente en una caja bajo su cama. A la mañana siguiente no se levantó y cuando llegó la mucama con el desayuno, no le permitió abrir las cortinas. Había comenzado a despedirse también de la luz, para entrar lentamente en las sombras. Gracias, Irma. ¿Listo? Mamá, adelante. Vamos ya con el último parte. Bien. Advertido, Jaime fue a verla y no se fue hasta que ella se dejó examinar. No pudo encontrar nada anormal en su aspecto, pero supo sin lugar a dudas que iba a morir. Salió de la habitación con una amplia e hipócrita sonrisa y una vez fuera de la vista de su madre, tuvo que apoyarse en la pared porque le flaqueaban las piernas. No se lo dijo a nadie en la casa. Llamó a un especialista que había sido su profesor en la Facultad de Medicina y ese mismo día éste se presentó en el hogar de los Trueba. Después de ver a Clara, confirmó el diagnóstico de Jaime.
Reunieron a la familia en el salón y sin muchos preámbulos les notificaron que no viviría más de 2 o 3 semanas y que lo único que se podía hacer era acompañarla para que muriera contenta. Creo que ha decidido morirse y la ciencia no tiene remedio alguno contra ese mal, dijo Jaime. Esteban Trueba agarró a su hijo por el cuello y estuvo a punto de estrangularlo. Sacó a empujones al especialista y luego rompió a bastonazos las lámparas y las Jorge, ahí te porcelanas del dejo un salón. chocolate, te dejo un Finalmente chocolate. cayó de rodillas al suelo, gimiendo como una criatura. Alba entró en ese momento y vio a su abuelo colocado a su altura. Se acercó, lo quedó mirando sorprendida y cuando vio sus lágrimas lo abrazó. Por el llanto del viejo, la niña se enteró de la noticia. La única persona en la casa que no perdió la calma fue ella, debido a sus entrenamientos para soportar el dolor y al hecho de que su abuela le había explicado a menudo las circunstancias y los afanes de la muerte. Igual que en el momento de venir al mundo, al morir tenemos miedo de lo desconocido, pero el miedo es algo interior que no tiene nada que ver con la realidad. Morir es como nacer, solo un cambio, había dicho Clara. Agregó que si ella podía comunicarse sin dificultad con las almas del más allá, estaba totalmente segura de que después podría hacerlo con las almas del más acá. De modo que en vez de lloriquear cuando ese momento llegara, quería que estuviera tranquila, porque en su caso la muerte no sería una separación, sino una forma de estar más unida. Alba lo comprendió perfectamente. Poco después, Clara pareció entrar en un dulce sueño y solo el visible esfuerzo por introducir aire en sus pulmones señalaba que aún estaba viva. Sin embargo, la asfixia no parecía angustiarla, puesto que no estaba luchando por su vida. Su nieta permaneció a su lado todo el tiempo. Tuvieron que improvisarle una cama en el suelo porque se negó a salir del cuarto y cuando quisieron sacarla a la fuerza, tuvo su primera pataleta. Insistía en que su abuela se daba cuenta de todo y la necesitaba. Así era, en efecto. Poco antes del final, Clara recuperó la conciencia y pudo hablar con tranquilidad. Lo primero que notó fue la mano de Alba entre las suyas. Voy a morir, ¿verdad, hijita? Preguntó. Sí, abuela, pero no importa, porque yo estoy contigo, respondió la niña. Está bien. Saca la caja con tarjetas que hay debajo de la cama y repártelas, porque no voy a alcanzar a despedirme de todos. Clara cerró los ojos, dio un suspiro satisfecho y se marchó al otro mundo sin mirar para atrás. A su alrededor estaba toda la familia, Jaime y Blanca, demacrados por las noches de vigilia, Nicolás murmurando oraciones en sánscrito, Esteban con la boca y los puños apretados, infinitamente furioso y desolado, y la pequeña Alba, que era la única que se mantenía serena. También estaban los sirvientes, las hermanas Mora, un par de artistas paupérrimos que habían sobrevivido en la casa los últimos meses y un sacerdote que llegó llamado por la cocinera. Pero no tuvo nada que hacer porque Trueba no permitió que molestara a la moribunda con confesiones de última hora ni aspersiones de agua bendita. Jaime se inclinó sobre el cuerpo buscando algún imperceptible latido de en su corazón, pero no lo encontró. Mamá ya se fue, dijo en un sollozo. Gracias, mamá. Muy bien, vamos a juntarnos un ratito en salas. Vamos a hacer 2 salas, estamos 10. Así que bueno, le voy a pedir al Alexao ahí que nos acompañe. No sé, Alexao, ¿estás? Sí, buenísimo. Muy bien, nos juntamos entonces un ratito a comentar el episodio de hoy día. Ahí vamos. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos entonces a dar inicio. Nos faltan, ¿quién más? Aquí nos está faltando alguien, nos falta Nere.
No se ha unido todavía, bueno, ya se unirá. ¿Qué tal? ¿Cómo les apareció el capítulo de hoy día? Ahí está. Un ratito solamente le agrego acá a Nere y estamos. A ver, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha tomado la sorpresa de la muerte? Bueno, no sé si sorpresa, pero el fallecimiento de Clara, Alba, ¿no? Este episodio difícil, creo que esos son los dos episodios más complejos, ¿no? El episodio de Alba, por un lado, y la muerte de Clara. Así que el regreso también de Esteban García, ¿no? Ambos nietos encontrados ahí, el uno legítimo, la una legítima y la otra, el otro ilegítimo, ¿no? Así que bueno, no sé qué opiniones nos merece el capítulo. Bueno, sí, a Creo, mí, creo que Jorge estaba hablando, perdona, estabas Jorge, comentando allá. algo. Está perfecto. Yo entro después. No, Ya. no, perdón. No, bueno, me ha impresionado bastante el capítulo. Eh, bueno, está como dos partes aquí, ¿no? El regreso de Esteban García, que ya regresa joven, ¿no? Buscándole al abuelo. Y también me ha impactado bastante el encuentro con Alba, porque me pareció como algo un poco fuera de foco, ¿no? Que le siente a la niña en sus piernas y comience a tener todo no sé, pues este tema de acariciarla y todo me pareció muy feo. Entonces, un chico como que sin escrúpulos me pareció, ¿no? Y buscando que le ayude el abuelo. Y entonces me acordé también de cómo él le delató a Pedro III. Entonces digo, no, no es un chico muy bueno que digamos, ¿no? O sea, me pareció mal. Creo que se congeló, ¿no? Es que está haciendo mucho frío en Quito. Eso debe ser. Bueno, no sé si podría complementar un poquito. Adelante, Sí, Jorge, sí, hasta que regrese. sí, interesante es la parte que hemos leído porque Alba es como la unión, ¿no? Entre los dos abuelos, ¿no? ¿No? Se plantea la descripción de Alba con Clara, lo que conversan y después, ¿no? Del propio Esteban con Alba, ¿no? Como ella es como el comodín entre los dos abuelos, ¿no? Que mantiene esa relación, ¿no? Y el otro tema de Esteban García, ¿no? Que ya nos lo había adelantado, ¿no? Hace varios capítulos que algo iba a pasar con ese niño que había, aparte de la traición, ¿no? Y cómo llega. Ahora, efectivamente, ¿no? Como dice Elisa, es muy chocante ese encuentro de los dos. Ahora, yo asumo que era por toda esa frustración que él traía de tiempo, adicionalmente, ese odio que quería estrangularla y entre otras cosas que dice, ¿no? Entonces, es la frustración y eh, la deuda no pagada, ¿no? Esa deuda que está ahí pendiente y ese niño no se iba a olvidar, definitivamente que no se la pagaron, ¿no? Y cómo el hecho de que Esteban no pierde, pues, su horizonte, pues, quiere beneficiarse de lo que hace, ¿no? Está bien, lo voy a ayudar a ese niño porque algún momento algo voy a tener, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? Y bueno, la muerte de Clara, ¿no? Que creo que uno nos encariñamos con cada personaje de acuerdo a sus características, que es un gran pesar eso, ¿no? Y cómo se refiere, ¿no? Cómo le pregunta a la niña, ¿no? Si va a morir y la niña le dice que sí, eso me pareció una relación muy interesante, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, por favor. Gracias, Jorge. Muy interesante lo que mencionas. Ahora le damos nuevamente el paso a mi mamá. Simplemente comentar algunas cosas de lo que has dicho. Este episodio del retorno, ¿no? A mí me llama la atención el retorno de Esteban García, me refiero en la biblioteca, ¿no? En ese ambiente oscuro. eh, las fuerzas de los contrarios, cómo se van imponiendo, ¿no? Lo paradójico que es los sentimientos del ser humano
porque por un lado él siente este impulso, como tú dices, de la rabia, de todo lo que lleva guardado, de matarle, ¿no? Quiere matarle, estrangularle, y junto con ese sentido de muerte, le excita también, ¿no? Porque se siente excitado. Me acordaba de algunos casos de algunos suicidas que mueren teniendo orgasmos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiero ir, para no caer en lo grotesco de la imagen que puede llegar a ser, es que hay muchos sentimientos desbordados en Esteban García, igual que el padre, porque el padre era igualito, ¿no? Entonces, y me llama también la atención que en el momento en que está, que le lleva la mano a Alba al pene, cuando le pregunta, ¿sabes qué esto? Ella dice, no, pene. Claro, ella había leído, eso le impacta, le hace que le deje a la niña, porque capaz y se pensó, no sé, me pongo a elucubrar, capaz pensó que no iba a saber, iba a decir, no sé, ¿no? Pero Alba es muy especial en ese sentido. Yo creo que va configurando justamente, como tú decías, y por otro lado también quería remarcar eso, si te acuerdas, Jorge, va marcando los intermedios, ¿no? De la obra. Es decir, ella va uniendo las cosas como un hilo que va entretejiendo a todos los personajes, que va pasando por todos, va pasando por la historia, va pasando por cada uno, y nunca pasa de manera violenta, ¿no? O sea, pasa siempre con una sutileza, ¿no? No se asusta tampoco de lo que pasa ahí con el episodio. No es que sale corriendo, papá, ¿no? Alba es muy interesante el personaje, ¿no? Y está en la muerte, como tú mencionas, o sea, va estando ahí, va hilando cosas. Eso es un personaje muy curioso, ¿no? Me llama la atención el personaje. Eso. Mamá, te ves interrumpido, no sé Sí, si... perdón, sí, no sé qué pasó en el internet. Sí, y bueno, para concluir, también me llama la atención, ¿no? Cómo Alba toma la muerte de su abuela con tranquilidad, con naturalidad. Y claro, es porque ella sabe, dice que su abuela siempre le hablaba de la muerte y lo hacía, le decía que morir es igual que venir al mundo, que siempre tenemos miedo a lo desconocido. Esto me quedó a mí sonando y igual dice que el miedo es algo interior, que no tiene nada que ver con la realidad y que morir es como nacer, solamente es un cambio. Y claro, entonces, como su abuela Clara le decía estas cosas, Alba lo toma con naturalidad. Fue la única que le acompaña todo el tiempo para que su abuela no se sienta sola, ¿no? Y cómo se va Clara, o sea, con toda la tranquilidad, sabiendo que ella tiene ese don, ¿no? De comunicarse. Ya no se va a comunicar con los del más allá, sino con los del más acá, dice. Entonces, lo toma con toda tranquilidad. Me parece una muerte muy en paz. Eso. Claro, toda la cosmovisión, ¿no? También que encierra eso, la comunicación con los muertos, ¿no? Muy latinoamericana, también, sobre todo en México, ¿no? El muerto regresa a nosotros, hay una unión, ¿no? Bueno, cristiana también, en realidad, la comunión con la iglesia es triunfante, militante, purgante, en fin. Pero hay una comunicación y muy interesante, una cosmovisión que se va creando, ¿no? Interesante, sí. Muchas gracias. No sé, Jonathan, Nere, quisieran comentar algo. Estoy escucharles. Buenas noches. Adelante. Sí, me parece que a la larga Esteban es igual que Esteban. En la parte del diálogo donde Parece el Esteban, nieto. ajá, Digna Niet, donde le pide la ayuda para ingresar como carabinero, Esteban Trueba le dice, entre delincuente y policía es mejor que seas policía, porque por lo menos ahí puedes quedar impune. O sea, hasta el final le aconseja de mala manera, ¿no? Habla de corrupción. Y Esteban García, pues, es muy impactante la escena, ¿no? Como describe la autora. Por otro lado, Alba me parece una niña sumamente especial. No, como tú decías, Daniel, no se preocupa ni reacciona de manera alterada, ¿no? Es muy tranquila y la escena de la muerte
que está junto a su abuela, pues lo toma con tanta tranquilidad, con mucha naturalidad, mencionándole Blanca que ella como que va a regresar y que como se comunica con los muertos, así mismo puede comunicarse con ella, como que le insinúa eso, ¿no? Eso me pareció que algo así es el personaje que va uniendo estos intermedios, estas partes sueltas que quedan entre los personajes, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Jonathan. Sí, y ahora que mencionaba esto de la policía unido a la impunidad, qué detalle más sutil, ¿no? Porque después van a ser esta misma fuerza la que va a quedar en impunidad, ¿no? Es decir, preanuncia de un cierto modo lo que va a pasar después. Y bueno, esto puede llevar a muchas más reflexiones, ¿no? Porque en el fondo hay procesos sociales que se gestan y que son preanunciados ya por la misma cultura, ¿no? Que acepta ciertos modelos autoritarios, posiblemente, y que después se terminan consolidando en los poderes. Digo porque ya la historia después va a ir cobrando tintes sociales más marcados todavía. Así que es un detalle bien curioso. Gracias. No sé si Nere quisieras cerrar hoy día con algún comentario, alguna reflexión. Bueno, muchas gracias. Qué bonito escucharle, siempre aprieto bastante de ustedes. Y bueno, a mí sí me queda un poco de la reflexión el tema de la vida y la muerte, ¿no? Siento que es eso siento que es solo como la rayita, o sea, como de la fecha que uno nace, esa rayita que está en medio a la rayita que te vas. Y siento que es así, es chiquita, ¿no? Pero veo como Chita cómo se despide, cómo tiene el chance también de vivir la muerte, ¿no? Claro, o sea, cómo lo hace, cómo hace ese proceso. Y pues me quedo eso, ¿no? Con la invitación de mirar a la muerte no solamente con la pena, sino con el agradecimiento de haber vivido y el agradecimiento también de poder, tuvo el chance de poderse despedir y de hacerlo. Hay muchas personas que no tienen el chance. Entonces, creo que la vida de esta mujer, no sé, como tan sufriente y que al final intentó como liberarse. Yo esperaba que se muera primero el hombre, ¿no? Yo te juro. Yo decía, Dios mío, que se muera primero el otro, porque entonces es la liberación. Y a veces tengo esa sensación en la vida. A veces tengo la sensación de que cuando hay algunos hombres o mujeres que se van, es cuando en realidad la pareja descansa y es la mejor libertad del mundo. O sea, es duro decirlo esto, pero a veces tengo situaciones muy fuertes que de repente digo, en realidad, o sea, es duro, pero eso es lo que permite, ¿no? Yo ahora veo acá y digo, chuta, ya se fue, pero entonces creo que se fue con esa profundidad de lo que decía el cita, ¿no? Ella ahora se va a comunicar con el más acá, ¿no? No con el más allá, pero eh, siento que esa energía y esa conexión también puede ser por esta nieta, ¿no? Creo que hay una figura de una nieta que yo espero que cambie la historia. Entonces, Gracias, tengo Nere. esa esperanza. Ajá, es, Muchas gracias. Y escuchando también me hizo acuerdo, ¿no? Clara, como tú decías, prepara también su momento de partir, ¿no? Tiene esa posibilidad gracias también a estos poderes que ella tiene premonitorios. Es curioso que después le pregunta y si ya va a morir, ¿no? Es como que solo está esperando, Clara, el momento. Ya me voy a morir, bueno, ya me voy a morir. Pero lo que quería remarcar es que deja los cuadernos, ¿no? No fechados cronológicamente, pero deja los cuadernos. Es decir, escribe de una u otra manera, ¿no? Y escribe en el sentido de que narra la historia, ¿no? Y deja también un legado en ese sentido. Entonces, la pluma de esta Clara tan dedicada a la escritura es un poco lo que estamos leyendo ahora, en la ficción, estoy hablando del relato ficcional, ¿no? Pero es un poco eso. Así que es interesante también esa contrapartida, que yo creo que se relaciona mucho con la vida de la autora también de Isabel Allende, que dice, ella cuenta, que todo el tiempo se manda cartas con su madre, ¿no? Y que es a partir de esas cartas que todo el tiempo está mandando que ella cuenta después las historias, porque ella no recuerda nada si no está puesto en esas cartas. Es como la memoria en la escritura. Y es muy simbólico eso, ¿no? Creo que la historia refleja mucho también ese lado de la autora, ¿no? Así que bueno, gracias por sus comentarios, también aprendo un montón, creo que nos enriquecemos mutuamente. Así que bueno, nos vemos en la sala principal para irnos despidiendo. Ya nos vemos allá.
Yo me fui y no cerré los grupos. Ahí ya creo que volvieron ya. Les iba a dejar en la... Siempre me quedó esa imagen que decía Alexis en la, ¿cómo se llamaba? En la noósfera. Mm.